Bien, hermanos, compartimos entonces aquí la lección. Bueno, ahí estamos, hermanos, con la lección de escuela sabática. Muy bien. Esta mañana, pues, mi presentación lo hago, pues, no en el Word y he tenido dificultades. No sé qué es lo que ha pasado con mi presentación. He querido solucionar el problema, no he podido. Lo único que he hecho es pasarlo, ¿no? Esta presentación a un PDF y parece que está funcionando bien. Y si no funcionara bien, hermanos, ayuden, hermanos. Ustedes tienen un folleto siempre, escuela sabática ahí, y entonces apoyarnos con ello y la lectura de la Biblia y todo ello. Bien, hermanos, ahí está la lección en la pantalla, hermanos. Ya, ahí está. Lección número 9. Hoy día es martes 23 de mayo. Martes 23 de mayo. Estamos pues en este segundo trimestre de este año 2023, hermanos. El título de nuestra lección ahí está en la pantalla. A ver, hermanos, confirmen si se ve la pantalla o no se ve. Ahí la lección. Una miradita ahí a la pantalla, el título de la lección que dice ahí, hermanos. Sí, se ve Se ve, ¿no es cierto, hermanos? un ministerio de la Gran Babilonia. Muy bien, gracias, hermano. Un misterio, hermanos, un misterio, la Gran Babilonia. Un misterio, la Gran Babilonia. Hermanos, entonces vamos a seguir estudiando acerca de este tema que está en las profecías del Apocalipsis capítulo 17, ¿no? Ahí hace mención a un misterio, que es un misterio, hermanos. Y vamos a hablar de ese misterio, dice, acerca de la Gran Babilonia. Eso es un misterio y la Gran Babilonia, pero tiene su explicación ahí en la misma palabra del Señor, hermanos. Muy bien, hermanos, comentarios que pueden hacer ustedes, siéntanse libres de prender su micro y así que participar, hermanos, en cualquier instante, en cualquier momento. Siempre para motivar, tomo ahí algunas figuras del internet y pues podamos comentar acerca de ello. Hay una de las primeras figuras que puse allí, ¿no? Del internet. Ahí está. No sé si logran ver ustedes, hermanos, esta figura. Y ahí están las frases que están ahí puestas acerca de qué figura ven o no logran ver, hermanos. Sí, lo veo, hermanito. Buenos Ajá, días, muy hermanito. bien. Buen día, hermanita. ¿Qué es lo que está viendo, hermana? A ver. eh, Es una mujer con una copa. Muy bien, hermana. Sí se logra ver entonces. Es una mujer con una copa en la mano, una copa de oro, ¿no? Hay una copa de oro y está adornada la mujer, ¿no? Sí, Ahí, está si ustedes adornada. ven, con sus collares de oro, de todas, de piedra preciosa, ¿no? Ahí está. Y el vestido, hermanos, ¿qué color es ese vestido, hermanos? A ver si alguien Es sabe un el color. color medio lila. Lila, púrpura, ¿no? Púrpura, Sí, escarlata, Escarlata. ahí también, escarlata, ¿no? Rojo, hermano, yo veo Rojo, rojo, puro. rojo también, sí, pues sí, sí, rojo, ¿no? Ese es, pues, ¿no? La escarlata, o sea, púrpura, es medio combinado, rojo con azul, ¿no? Ahí el moradito, ahí está. Mire lo que está, lo que en la palabra de Dios habla acerca de esos colores, ¿no? Para descubrir este misterio, hermanos, el misterio. Uno se pregunta, pero ¿a quién se está refiriendo? Pues, ¿quién es esta gran ramera que dice aquí en la Biblia? Entonces uno tiene que descubrir, pues, da características ahí en la Biblia, incluso miren los colores en los cuales se viste con esos colores, ¿no? Para detectar esa, como dice ahí en la pantalla, la mujer corrupta, ¿no? Bueno, ahí en la frase dice así, defensores de la doctrina combatiendo religiones, sectas, herejías, características de la gran ramera. Bueno, aquí se han puesto, ¿no? Los que han puesto esta figura dice que son defensores, ¿no? De la sana doctrina, dice, son ellos, ¿no? Y han puesto pues esta figura, hermanos, ¿no? Y están poniendo ahí las características de la gran ramera, ¿no? Vamos a ver, hermanos, nos vamos a nosotros sujetar siempre
aún escrito está a lo que dice la Biblia, por supuesto, ¿no? A eso vamos a sujetar. Estamos aprovechando esta figura de que esas personas o hermanos hayan puesto, ¿no? Bueno, ahí dice la mujer corrupta. Entonces ahí voy a leer, está justamente en la Biblia el texto que está escrito ahí. Apocalipsis 17, ¿no? El Apocalipsis 17, verso 4, hermanos. Ahí está. Y dice ahí la palabra del Señor. No sé si alguien logra ver en la pantalla. A ver, alguien puede ayudarme a leer. En la pantalla está, o si tienes una Biblia, puedes leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. La palabra de Dios dice así. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, el 4, ¿no? Solamente el 4, hermanita, el 4, Ya, el 4, la versículo mujer 4. estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y en su mano tenía una copa de oro lleno de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Amén, hermana. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Entonces aquí también está de igual manera, hermanos, así que está escrito en la Biblia, escrito está. La mujer estaba, pues, esa mujer que está sentada, ¿no es cierto?, en una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, ¿no? Ahí la mujer está sentada encima, ¿no? Como quien, digamos, dirige, ¿no? A esta bestia, o la bestia, bueno, le está llevando también, ¿no? Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada, dice, con oro y piedras preciosas y perlas. Bueno, en el dibujo ha tratado de recoger todos esos datos, ¿no? El vestido de púrpura, ¿no? De escarlata, ¿no? Colores rojos o ese color morado, como estamos viendo el vestido de esta mujer. Entonces dice, adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones. Bueno, ayer hemos estudiado este tema, ¿no es cierto? Acerca del contenido que hay en esta copa, que es un vino, y cuando está fermentado tiene alcohol. Eso es un símbolo, hermanos, de qué cosa, como dice ahí la palabra del Señor, son abominaciones, ¿no? Abominaciones, o sea, cosas contrarias, ¿no? A la voluntad. Abominación es algo que da ganas de vomitar, y son cosas, pues, que así, que Dios abomina, o sea, que son cosas negativas, malas, que en este caso, pues, esta mujer, que es símbolo de la iglesia, esta iglesia hace esas cosas, ¿no? Entonces, esta iglesia que se dice ser cristiana, bueno, bueno, es una iglesia, ¿no? De Dios, pero sin embargo, se corrompe, ¿no? O sea, se ha apartado de Dios. Y la copa, las cosas que tiene allí también hemos estudiado, que son las enseñanzas, doctrinas, ¿no? Humanas, ¿no? Tradiciones, costumbres que están ahí, hermanos. Bueno, entonces repito lo que dice el texto bíblico, ¿no? Para que se nos grabe en la cabeza, ¿no? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Ahí está, hermanos, claramente. Impurezas, ¿no? ¿Qué cosa hay en la copa? Entonces, impurezas de su inmoralidad. Inmoral. ¿Qué quiere decir inmoral, hermanos? Pues que no hay moral, ¿no es cierto? O sea, no tiene principios, ¿no? Entonces, ahí está. Esa figura, hermanos. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, en forma simbólica. Pero la pregunta es, ¿pero este misterio a quién representa? ¿A quién representa, pues, esta mujer? ¿No? Entonces, eso es lo que queremos saber. Por eso dice un misterio, dice, ¿no? Vamos a ver este misterio, a ver. A ver, hay más figuras que puse, hermanos. Ahí está también otra figura, hermanos. Ya hay, Ahí se le ve a una mujer sentada ajá, ahí sobre sobre una bestia, unos ¿no? bestias con cachos.
Ajá, tiene Está 7 agarrado cabezas y 10 cachos, ¿no? O sea, 10 cuernos, ¿no? y ahí Ya. está con una copa también, agarrada. Sí, pues es la misma mujer, ¿no? Que está, es otro dibujo, pero que lo han hecho para representar lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero al costadito, hermanos, de esa figura de la mujer, ¿qué cosa está viendo? No sé si logran ver, hermanos. ¿Qué dice? A ver. Miren, ahí está el simbolismo que dice la Biblia y qué es lo que se ve en la realidad, hermanos, en este mundo. ¿Qué se está viendo? No sé si logran ver ahí. Es el mismo color que dice, ¿no es cierto? El carmesí, el púrpura, y ahí están también vestidos con adornos, ¿no es cierto? Todos, ¿A dónde? Es una me reunión parece ahí de, que todos ajá, seis pertenecen al pueblo de Babilonia, pues. ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ahí está, hermanos, a ver si logran detectar. Pues eso está, si uno abre el internet y puede buscar, ¿no es cierto? Un grupo religioso, un sistema no religioso que hay en este mundo que cumpla con esas características y ustedes van a encontrar, pues, ¿no? Esos colores que se mencionan, esos adornos también, hermanos, y las cosas que practica también, ¿no? Bueno, ahí está, simbolismo y realidad, dice ahí. Pero hay más figura que, bueno, acá está aclarando, a ver, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Nada más dice así en esta figura. Bueno, otra figura, aquí sí ya está más claro, hermanos. Aquí está más claro la figura, creo. Ya, hermanos, pues aquí sí, ¿no? Está hablando del Apocalipsis, ¿no? Capítulo 17, el versículo 4 ahí, el que hemos leído, hermanos, ¿ah? Y yo lo leo, no sé si alguien lo logra ver, creo que sí está nítido, solamente las letras son pequeñitas, ¿no? Y ahí dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dice, ¿no? Ahí están los colores, hermanos, púrpura y escarlata. Ahí está el grupo religioso que utiliza esos colores en su vestimenta para identificar, porque es un misterio y hay que identificar, pues, ¿no? Y dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, hermanos, un cáliz de oro, dice, ¿no? Lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Ahí está, hermanos. Bueno, estamos identificando ahí. Voy a leer las cosas que han puesto aquí. Dice aquí, la gran ramera, conocida por los colores de su vestimenta, ahí está, púrpura y escarlata, como dice Apocalipsis 17:4. Ahí está, hermanos, al costado. Esos son los líderes de esta iglesia, pues, ¿no? Que se visten justamente con esos colores que identifica Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, hermanos. ¿Qué más dice aquí? Han puesto aquí a su líder, el autoproclamado, o sea, él mismo se proclama, miren, ahí está su líder, soberano del mundo, miren, ahí está su líder, el Papa, ¿no? Se proclama, se autoproclama soberano del mundo y padre de los reyes, así se proclama, ¿no? Luce su espléndida vestimenta de realeza terrenal. Ahí está, Ah, hermano. hermano Justo, Ahí ¿de está. dónde ellos se inventaron ese color? Pues, ¿como alguna referencia a alguien? ¿Cómo es que ese color han escogido para representarse, no? ¿No será que Jesús también ha utilizado ese color de capa o algo, hermano? Bueno, la Biblia nos dice que es un misterio, ¿no? Entonces, pero este misterio se va identificando. O sea, en el pueblo de Israel habían también, pues, no sacerdotes, sumo sacerdote y todo, había vestimentas y todo ello, ¿no? Pero en este último tiempo, pues, también, ¿no? Prácticamente yo diría la iglesia cristiana en la Edad Media, o sea, permite, ¿no? El ingreso de Roma, de las costumbres romanas, que también se pueda decir, ¿no? Que viene todas esas costumbres, incluso desde Babilonia, ¿no? Entonces, hermanos, se visten pues de esa manera, ¿no?
Seguramente pues adoptan, ¿no? De acuerdo a lo que está ahí también en la Biblia, queriendo vestirse de esa manera, ¿no? Pero aquí está detectando el misterio de que cómo vamos a descubrir en este tiempo, ¿no? A esta organización o a esta representación o a esta iglesia, ¿no? Simbolizada, pues, ¿no? Como con esta mujer, una gran ramera, dice, ¿no? Ahora, dice, lo interesante, hermanos, a todo esto también es de que está viendo ahí que en los escritos de Roma papal no tienen sus escritos, sus libros, pues, ¿no es cierto? Y los papas que han estado siempre, ¿no? Anteriormente, se han proclamado como Dios en esta tierra, Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, ahí está, en el conflicto de los siglos estaba viendo en el apéndice, usted lean, ¿no? Este libro, el apéndice, en la última parte, ahí estaba leyendo cómo ellos mismos se han proclamado, ¿no es cierto? Que realmente, pues, el Papa es Dios, dice que es Dios en esta tierra, ¿no? Mm. Así. Y en el Pero último tiempo han hermano tratado de cambiar Augusto, esa palabra. Ajá, en dime. la historia nos enseña que cuando empezó el Imperio Romano, no era todavía Roma papal, ¿no es cierto? Sino o Roma pagano. O sea, no, ellos no tenían dioses varios, no les importaba. Y también cuando conquistaban pueblos, respetaban a las ciudades, o sea, a los pueblos. Y les dejaban nomás, pero no sé por qué razón, cuando ya antes del año 303, ¿no es cierto? Cuando Constantino se bautiza, antes de eso varios papas, sacerdotes habían sido muertos, ¿no? Por el Roma pagana. Entonces, ¿por qué? Porque se decían cristianos y a todos los cristianos, el Roma pagana los sacrificaba, pues. Entonces, esa historia vamos conociendo, ¿no? Ahora en estos estudios que voy viendo, ¿no? Claro, hermanos, sí, pues, o sea, el gran problema, hermanos, de lo cual debemos tener cuidado es como que en nuestra iglesia donde estamos nosotros reunidos, o sea, la iglesia simbolizada con la mujer de vestido blanco, pura, una iglesia fiel, ¿no? A Dios, que está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Imaginemos así nuestra iglesia, ¿no? Pero por ahí, por que cierto hermano, hermana, que no está bien convertido al Señor o de repente todavía no es miembro, pero introduce, pues, digamos, en el programa de jóvenes, ya vamos a hacer de esta manera. Lo que ha visto en la televisión, los juegos, entonces ahí hacen juegos con la Biblia, introducen pues los jóvenes, los líderes, de repente se dejan pues. Y entonces empieza así el diálogo metiéndose a través de las costumbres del mundo, el mundo se va metiendo en la iglesia y nuestra iglesia se convierte así como en Babilonia, pues, porque el mundo se mete a la iglesia, a las costumbres, todo ello, ¿no? Entonces, de esa manera, la iglesia, que era pura, permite pues el ingreso de los romanos y este, por razones políticas también Constantino se bautiza, dice la historia, ¿no? En un caballo incluso se metió ahí para bautizarse y, y ya pues se hace supuestamente cristiano, pero por razones políticas, intereses políticos. De ahí es que ya decretan, ¿no es cierto?, la ley dominicana, bueno, que se guarde el domingo. Inicialmente se guardaba sábado y domingo, pero inicialmente era sábado, solamente sábado el día de descanso. Pero después empieza a decretarse esa ley dominical, que se guarde el domingo. O sea, los romanos no instituyen porque el domingo pues era el día del sol, o sea, de ese ídolo, no de ese falso dios, pues que es el sol. Entonces, decreta, y así los 2 días después permanece también el día domingo y desechan pues al día sábado. Entonces así se introduce disimuladamente, hermanos, ¿no? Esas costumbres. Ahí estamos detectando el misterio, ¿no? Porque se convierte pues en lo que hoy es, en lo que hoy es. Y ahora, mire, viendo otras características, ahí dice un mar
de rojo, dice, escarlata, para la funeraria del Papa Juan Pablo II. Ahí está. Ahí está el cajón que dice, es como un mar de rojo, escarlata, dice, para la funeraria del Papa Juan Pablo II. Así lo han enterrado al Papa Juan Pablo II, así, justo con esos colores y todo rojo, hermanos. Miren a la gente misma que está en el entorno, parece un mar rojo, pues, hermanos, ¿no? Entonces, está cumpliendo con las características. Más allá también dice, prelados de la Iglesia Católica Romana, ataviados con lucidas vestimentas de púrpura, ahí está, vestimentas de púrpura, escarlata y también negro, dice, ¿no? Abajito dice, consonante con los colores oficiales de la Iglesia Romana, su Virgen María se viste de carmesí, también dice. Ahí está. Ahí está la Guardia Suiza del Vaticano. El color, ¿cuál es? También de igual manera, hermanos, los colores los mismos, ¿no? Su uniforme, ahí está, ¿no? ¿Qué más? A ver, ahí está. Ya no logro ver ahí las demás letras. Púrpura, escarlata, los colores oficiales. Ahí está, hermanos, los colores en la parte inferior, ¿no? De los cardenales, de los arzobispos, también su vestido de ese mismo color. Así que, hermanos, ahí está el misterio que estamos ahí viendo, ¿no? En la realidad hoy en día, ¿no? ¿Cómo está? Vamos a leer lo que dice ahora la lección de escuela sabática después de esa introducción. Lee Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6 de esta, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado? Y aquí dicen la pregunta, ¿no? El sistema malvado, o sea, esta organización, ya esta iglesia malvada, ¿no? Entonces dice, estos versículos, ¿qué cosa nos están enseñando? Pues acerca de esa naturaleza, lo que hemos estado ya comentando, hermanos. Bueno, vamos a leer, pues, hermanos, ya Apocalipsis 17:4, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leer hasta el 6, hasta el versículo 6, vamos a leer. Dice así, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, hermano. 5, dice, en su frente tenía un nombre escrito. Ahí está, hermanos. Esta mujer en su frente, dice, tenía un nombre escrito, hermanos. Un misterio, dice. Esto es lo que estamos descifrando, pues, hermanos. Un misterio. Dice ahí el nombre en la frente de esta mujer, de esta ramera, dice, Babilonia la grande, dice, Babilonia la grande. La madre de las rameras. Miren, hermanos, la madre, dice, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que ustedes vean esa palabrita, no, madre, madre, dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿A quién le dicen iglesia madre? De dónde han salido sus hijas, pues, ¿no? Sus hijas, que siguen también, pues, su ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora en estos últimos tiempos está llamando, ¿no? La mamá a sus hijas, vengan, vengan, vuelvan, ¿no? Entonces, miren acá esas palabras que dice la Biblia, Babilonia la grande. Entonces, lo que también hay que descifrar es qué cosa quiere decir Babilonia la grande, ¿no? La madre de las rameras. Ya sabemos que ramera es, pues, iglesia infiel que le saca la vuelta a Dios, que se prostituye con las costumbres de este mundo, con los reyes y con todo tipo de tradiciones y costumbres, ¿no? Bueno. Entonces, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Toda abominación, cosa mala, que existe en la tierra, pues generado por esta iglesia, no por esta madre de las rameras, ¿no es cierto? Mira, la Biblia está diciendo, estas palabras, abominación de la tierra, está pues
indicándonos características, ¿no? De esta organización, de esta iglesia, ¿no? Simbolizado, pues, ¿no? Con esa mujer ramera. Dice el 6, vi a la mujer ebria. Miren, la mujer, o sea que es la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia ebria, borracha, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? De la sangre de los santos. Miren, hermanos, ebria, borracha, no sé, que cuando uno toma alcohol, ¿no? Quiere seguir tomando, ¿no es cierto? O no solamente una botella, otra. Entonces uno está, dice ahí, ebria, borracha, ¿de qué? De la sangre de los santos. En este caso, ¿qué es lo que le emborrachaba y quería seguir emborrachándose, hermanos? La sangre de los santos. Y esto, pues, hermanos, está claramente y lo reconocen perfectamente, ¿no? La iglesia papal, los papas lo reconocen, cómo han matado, han derramado sangre de los santos a diestra y siniestra. Los reconocen ellos, hermanos, los papas reconocen. Solamente que no quieren tomar responsabilidad. Dicen, no, pues es que ellos son, pues ellos dicen, ¿no? Pero es su fuente, ¿no? Y siguen lo mismo, pues, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Entonces, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Hermanos, ¿cómo han matado a ellos quemando en las hogueras? ¿Qué cosas no han hecho, no, con la Santa Inquisición? Han matado a diestra y siniestra hasta ha llegado a todo lugar, ¿no? Del mundo ha llegado esa persecución. Entonces dice ahí la Biblia, cuando la vi, ¿cuántos cuando ve? ¿Qué le pasa a Juan cuando ve? Dice, cuando la vi, quedé asombrado, dice. Claro, en el tiempo de Juan todavía eso no había sucedido, pero ha visto en visiones las cosas que iban a suceder y se quedó asombrado con gran asombro, dice ahí, con gran asombro, hermanos. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Y nosotros Entonces, no nos asombramos al ver todo esto que ya se cumplió, hermano. Gracias, hermano, por tu participación. Ahí está, pues, hermano, ¿no? La triste realidad de que nosotros a veces no nos asombramos. ¿Por qué no nos asombramos, hermanos? Porque nos parece algo normal ya, pues, normal. O sea, cuando uno ya está viviendo, digamos, de una manera así, en corrupción, mal, va mintiendo, haciendo todo cosas negativas, ya te parece normal, pues ya no ves, no distingues. Hermano, Ese justo, es el gran, en la iglesia también a veces cuando entran cosas así, y ya después lo normalizamos. Sí, hermano Marcelino. será bueno hacer un paréntesis antes de entender por qué no nos asombramos. Retrocedamos en el tiempo hasta 1500, no, 1483, nace un hombre llamado Martín Lutero. Y él, exactamente el 31 de octubre de 1517, presenta los 96 tesis en Alemania y lo clava allí en una iglesia. Entonces, esta tesis movió los cimientos de la Iglesia Católica. Y el Papa de aquel tiempo llamó a un concilio llamado Trento. Se inició en 1545 y termina hasta 1563, 18 años de reunión. La mitad de ellos decían, volvámonos a la Biblia, guardemos el sábado como dice, botemos todos los santos afuera, entonces el mundo estará con nosotros. Otros decían, no, la tradición, ¿cómo vamos a solamente con nuestras tradiciones, los padres de la iglesia tenemos que seguir? En esa lucha son 18 años. Al final, al voto, llegaron. Muy bien, aceptamos la Biblia, aceptamos la tradición, pero cuando hay conflicto, un tema entre la Biblia y la tradición se impone. En ese voto llegaron y en eso se concluyó. A partir de eso, la Iglesia Católica empiezan con las dogmas, con fábricas de santos, como canonización de santos, mucha infinidad de tradiciones llenan y ahora por eso se nos hace un poco común verlo, esas cosas, ¿no? Y viene la Santa Inquisición en los 1260
días o años proféticos, todo ello es bueno revisar la historia. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, por las aclaraciones. Así es, pues, hermanos. Bueno, hay que ir también a este tiempo. Yo estoy recordando aquí, justo aquí está, creo, la hermana Nancy, ¿no? Y yo le escuché a ella decir, ¿no? Ella era católica, pues, ¿no? Como nosotros decimos, pues, ¿no? Totalmente o recontra católica era, pues, ¿no? Entonces ella tenía, pues, su sacerdote, ¿no? Su sacerdote tenía para que ella se confiese, para que ella pueda conversar, que le guíe, ¿no? Su guía espiritual, pues, ¿no? Y cuando ella empezó a escuchar la palabra del Señor, un estudio bíblico, la fe de Jesús, entonces ella no podía creer, pues, ¿no? Aunque los estudios le daban a su esposo y no a ella, pero el esposo se dormía, dice, pues, ¿no? Y ella estaba despierta allí, escuchaba, ¿no? Y al descubrir las cosas que hablaba la Biblia, la verdad, pues ella se fue a hablar, pues, con su sacerdote. Y le dice, pues, al sacerdote le dice, pues, pero ¿por qué acá la Biblia dice tales cosas? ¿No? Y esas cosas que no se deben hacer, ¿por qué se está practicando acá en la Iglesia Católica? Esas procesiones, ¿no? De Semana Santa, tantas cosas, ¿no? Que hay. ¿Por qué se permite si acá está diciendo que no se debe hacer eso? Las imágenes, todas esas cosas no se debe hacer. Y su sacerdote, que era un hombre sincero, le dice, sí, hija, tienes razón, esto lo que dice la Biblia, eso es lo correcto, eso es cierto. Entonces, ¿y por qué ustedes pues hacen esas cosas? ¿No? ¿Por qué permiten? No, mira, hija, le dice, ¿no? ¿Qué sería si les vamos a decir a todos los que ya, pues ya esta costumbre se ha extendido, ya está enraizado, le vamos a decir, ya no hagan procesión, así que nos van a crucificar, pues nos van a crucificar. Ya no podemos hacer nada. Esa fue la respuesta que le dijo el sacerdote, ¿no? A la hermana. Y así, pues, ese es, pues, no, o sea, ya no se puede cambiar, no se puede reformar, pues, hermanos, ya está detectado, ya está sentenciado incluso, hermanos. Ya no se puede hacer reformas ahí. Entonces, hermanos, ahí está claramente, ¿no? Identificando, y a lo largo de la historia, como hermano Marcelino hace mención, pues, hermanos, ahí en los concilios que han hecho, ¿no es cierto? Ahí es donde han determinado y han dicho, bueno, la iglesia entonces que acepte la Biblia, pero también que acepte las costumbres, las tradiciones. Y en base a eso, como dice que acepten las tradiciones también, y han empezado a generar, como dice, como una fábrica de santos, canonizan por acá, por allá, santo, para todo hay santo, ¿no? Y ahí están las estatuas también, ¿no? Puesto para acá, para allá. Entonces, a eso se le llama, pues, no, Babilonia. A eso se le llama fornicación. A eso se dice, pues, que es la madre de las rameras, porque genera, pues, todas esas cosas. Y ahora de ahí salen, pues, muchos grupos, ¿no es cierto? Incluso aquellos que han protestado, que se han dado cuenta estudiando la Biblia, han dicho, no, no es así las cosas. Han salido, pero ahora último, otra vez están volviendo, ¿no? A la mamá, ¿no? Están diciendo, sí, 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 está bien, vamos a volver, dicen, ¿no? Y se están juntando, se están unificándose, ¿no? Otra vez adoptando bajo estas costumbres y bajo la bandera también del domingo, que es pues también una abominación, pues, ¿no? Una abominación. Dice Dios sábado, y entonces, y pues ahí lo han impuesto, ¿no? La adoración al sol día domingo, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está. Dice la lección de escuela sabática, como hemos visto, Apocalipsis 17, o sea, todo el capítulo 17, hermanos, describe un sistema religioso apóstata. Ahora, pregunto, hermanos, si este Apocalipsis 17 dice que describe un sistema religioso apóstata, ¿qué cosa es apóstata, hermanos? A ver, ¿alguien puede comentar, decir qué cosa es apóstata? Dice. Apocalipsis 17 habla pues de este sistema religioso del cual estamos estudiando, que es apóstata. Apóstata. A ver, hermanos, vean su diccionario. ¿Qué cosa es apóstata, hermanos? ¿No? Decimos, no, sus hermanos han apostatado. ¿No? O sea, ¿a qué se refiere eso, hermanos?
No Hermano, sé si... justo muy buenos días y muy buenos buenos días, días a la hermanita. plataforma. Buenos, Estoy buenos. bastante constipada, hermanito, por eso no estoy entrando. Bueno, apóstata es algo que ha dejado de ser, que antes hemos sido, ¿no? Y bueno, y en el caso que yo siempre los hablo de mi hermana, que también ha sido adventista y ha apostatado, ¿no? Y siempre digo que oremos por ellos para que regrese a la iglesia y lo propio está haciendo un hermano que es ingeniero civil aquí, de nuevo está dando los estudios para que vuelva. Entonces, a ellos creo que los llamamos apóstatas, que han dejado de venir a la iglesia cuando antes venían y estaba junto con nosotros. Hoy ya no viene con toda la familia. Ellos son los apóstatas. Muy bien, hermanita, Justo, gracias. Gracias. Sí, hermano. el diccionario lo define apóstata, persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. Muy bien, hermano. Ah, Entonces, aplicando pues yo acá. pensé, hermano, justo que apostar, ¿no? Apostar algo. Allá. No, apóstata es aquel que reniega, dice, de sus ideales y cambia pues los propósitos. Es como este Lucifer, apostata, pues, ¿no? Apostata, o sea que reniega, o sea, deja la comunión con Dios, de depender de Dios y se independiza, pues, ¿no? Y es primera apóstata, diríamos, ¿no? Entonces, de igual manera, la iglesia cristiana, que era pura, pero porque ha ingresado ahí, ¿no es cierto? Le han abierto la puerta, ¿no? A Roma, entonces por esa iglesia católica romana, ese es el problema, romana, entonces entra Roma y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues ahí empieza a apostatar. Ya no seguían por los mandamientos de Dios, por lo que dice el Señor, sino se aparta, pues, ¿no? Se aparta y se opone. Así, disimuladamente, hermanos, sutilmente también se dice, ¿no? Ya se ha vuelto contraria, pues, ¿no? A Dios. Entonces, o sea, se dice ser cristiana, ¿no? Pero ya no es cristiana, pues, ¿no? Y ahí está las características, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Qué dice la lección, no? Como hemos visto, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata. Está entonces aquí este sistema religioso que apostata, o sea, deja de lado al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Para llamarse cristiano uno tiene que estar dirigido por Cristo, pero empieza a dejar, pues eso, apostata, o sea, se va con las tradiciones y costumbres. Ahí dice, que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Entonces, para apostatar, introducen, ¿no? Enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Por eso también su nombre Babilonia, pues, ¿no? Dice la lección, para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, hermanos, yo quiero entender, pues, ¿no? Pero ¿qué era Babilonia? Pues, ¿no? Necesitamos, pues, entonces volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico. En Génesis habla, hermanos, la aparición, pues, de esta palabrita Babilonia. Primero con Babel, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de Babilonia? Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar. Ahí está, una llanura, hermanos, o sea, una tierra plana, no sé, una pampita, decimos, ¿no Una es cierto? pampa, pero claro. Ya. Ahí está, hermano, ¿no? Entonces, ahí esa llanura en la tierra de Sinar. O sea, recordemos que el diluvio pasó, ahí quedó pues Noé, sus 3 hijos, sus esposas, y de ahí otra vez la gente empieza a poblar este mundo. Y entonces ahí uno de los hijos, pues por ahí se va, por la llanura, y entonces así, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver, dice acá, una región y esta llanura, dice, está aquí, ¿dónde? Una región de la parte del sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, hoy hermanos, está al sur de Irak, ¿no? Y ahí está la llamada Babilonia, pues ese sector es la llamada Babilonia. Es allí, dice, ¿dónde se construyó? Pues ahí se construyó en la antigüedad la Torre de Babel. ¿Y qué cosa era la Torre de Babel, hermanos? Un símbolo de la autosuficiencia. Ahí está, hermanos.
Ese es el gran problema también que tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, la autosuficiencia. O sea, la gente de ese tiempo, ¿por qué construye la Torre de Babel? ¿No? Dice que ellos eran autosuficientes. ¿Qué Dios ni qué Dios, hermanos? Si Dios envía otro diluvio, ellos pensaban, esta torre que va a llegar hasta el cielo, o sea, están construyendo esa torre que llegue hasta el cielo, ahí pues nos escapamos, ¿no? ¿Y acaso el agua ya nos va a coger? No, porque en el diluvio, hermanos, solamente 7 metros por encima del cerro más alto ha cubierto toda la tierra, pues toda la tierra. Entonces ellos autosuficientemente, pues así con esa pretensión de oposición a Dios, de rebeldía a Dios, porque Dios dijo ya no va a haber diluvio, pero ellos no creían y entonces ellos hicieron esa torre de Babel. Y no solamente por eso, sino porque ellos querían mostrarse, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos, ¿ah? De querernos mostrar nosotros. O sea, cuando, digamos, hay un joven hermano que canta bonito, toca guitarra y todo, ya pasa a la vara en la iglesia, número especial, como dice un pastor, ¿no? Ese hermanito ahí está conversando fuera de la iglesia con otros hermanos, están. Hermano, te toca tu número especial, ya, rápido. Entonces entra, pero no, descontento, se muestra a todos los hermanos, toca bonito, canta bonito, pero después se va otra vez fuera de la iglesia, no escucha la escuela sabática ni el culto, pero ahí está conversando. Entonces, justamente eso es autosuficiencia, o sea que solamente quiere mostrarse nada más. Pues eso no es adorar pues a Dios, o sea, desprecia a Dios su palabra, no escucha la lección de escuela sabática, ni el culto, no le interesa, ¿no? Solamente quiere mostrarse a los hermanos, ah, qué bonita voz tiene, qué bonito canta, y así que le alaben, que le miren. De eso hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? Entonces, ahí pues esta gente construye la Torre de Babel, que es un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación, es lo que comentaba, autopreservación, o sea, preservarse, cuidarse, digamos, ¿no? En oposición a lo que Dios había dicho ya, ¿no? Incluso el arco iris está puesto, pues, ¿no? Para indicar que ya no iba a enviar otro diluvio. Entonces, pero no creían, pues, ¿no? Entonces ellos no le hacían caso a Dios y entonces esa torre era, pues, La un símbolo. independencia de Dios, dice la Ahí está, independencia. de la independencia de Dios. También, o sea, se independizan, o sea, no creen, no dependen de Dios. Ese es un problema del cual debemos tener cuidado, hermanos. No independizarnos de Dios, jamás. A veces inconscientemente, a veces creemos que ya sabemos las cosas y vamos a hacer las cosas bien. No, hermanos, siempre tenemos que ser humildes, humildes, hermano. Si no vamos con el Señor, con la bendición de Dios, no hacemos las cosas, ya fuimos, pues, hermanos, ya ahí vamos a perdernos, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Vamos a ver Génesis 11, 1, ahí está en la Biblia, hermanos, en Génesis 11, 1 al 4. Ahora sí lo he pegado aquí en los textos. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. En ese tiempo, hermanos, había una sola lengua, ¿no? Y unas mismas palabras, hermanos. Todos hablaban las mismas palabras, una sola lengua había, hermanos, en ese tiempo. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron pues una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día, miren, entre la reunión que hacen, un día se dijeron unos a otros, ¿qué dicen? Vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Miren ahí lo que piensan ellos. Van a hacer ladrillos, van a coser de sus ladrillos. Y dice, así, hermanos, el ladrillo les sirvió, dice, en lugar de piedra. Y el asfalto, o sea, que hoy en día se utiliza pues cemento, ¿no es cierto? Ladrillo y cemento para construir los edificios. Y ahí el asfalto en lugar de mezcla, pues dicen. Después, ¿qué cosa dicen, hermanos? Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ahí está, hermanos, cuya cúspide llegue al cielo. Ahí están organizándose, están conversando, construyamos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue pues al cielo. Y hagámonos un nombre. Ese es el problema, hermano, hacerse un nombre, ¿no? Yo pues no,
yo soy tal cosa, mi nombre es esto, yo soy doctor, así que tienen que decirme doctor. A veces uno cae en eso, hermanos, no así como Lucifer. Yo soy sabio, yo soy... Sí, alguien quería participar. A ver, muy bien, entonces vamos aquí, siempre a veces lo dejamos prendido el micro, entonces escuchan soniditos, los estoy apagando. Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos pues un nombre por si fuéramos esparcidos. Ya intuían ellos, ¿no? Que iban a ser esparcidos, ¿no? Entonces, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y hay más cosas que uno puede leer en ese capítulo, hermanos, y así que construyen esa torre, y no había quien les puede impedir, ya, pues, hermanos, eso es la unidad. Cuando hace una unidad, para bien o para mal, pues no hay quien se oponga pues a esa unidad. Y eso es lo que ve Dios desde el cielo. Ve ya, pues, ¿quién les va a impedir? Nadie les iba a impedir. Ahí sí, hermanos, pues si no se truncaba esos ideales que tenían ellos, ya pues desde esa primera generación, nomás después de Noé, hubiese todo el mundo otra vez hubiese perdido. Pues. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos a ver. No, ¿qué hizo Dios? A ver, vamos, continuamos ahí. Dice, la torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó, pues, hermanos, en desafío directo a la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. A veces uno puede estar haciendo cosas en desafío directo, pues, a la palabra de Dios. No, 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 yo tengo que hacer estas cosas así. No, no, qué palabra de Dios, ni qué palabra. Deja para la iglesia la palabra de Dios. Dios a veces te dicen así, pues, ¿no? Acá nosotros mandamos, no hay acá Dios, ni palabra de Dios, oración, que nada de esas cosas. Ya, acá estamos, así la gente dice, pues, ¿no, hermanos? Es un desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse y Dios confundió su idioma. Ahí está, hermanos. La intervención de Dios que ha tenido que hacer Dios, confundir su lengua. Y cuando no hay una buena comunicación, hermanos, imagínense a ver que ustedes fueran de otro país, todos hablarían japonés, digamos, y yo estoy hablando castellano, entonces no me entenderían, pues, hermanos. Entonces, Pero ya, hermano ¿qué cosa? Justo, ¿qué idioma, qué lenguaje habrá sido, no? Porque dice un solo lenguaje hablaban todos. ¿Cuál habrá sido, no? Alguien, de repente, alguna referencia. A eso sí, no te podría decir, hermanos, no, si alguien sabe, claro, nos puede compartir. Pero, hermanos, ahí está. Y yo estoy pensando, hermanos, en, por ejemplo, siempre los arquitectos, los ingenieros, que han construido incluso la torre de Estados Unidos, alguien me recuerda, había una torre que lo han derribado, esa torre, no recuerdo, la torre, en Estados Unidos había unas torres más altas, ¿no es cierto? Entonces sus constructores de esas torres, ahí, ¿saben qué habían dicho los constructores? ¿Quién va a poder ahora derribar esto? Es contra los incendios, contra todo, contra sismo, contra todo. Así nadie va a poder hacer caer. Esa era su autoglorificación de los ingenieros que han construido esa torre, pues, ¿no? Y después cuando se cayó, pues ya, ¿qué podía? Yo vi en el periódico ahí, en la primera parte, ¿no? Los mismos bomberos agarrándose su cabeza hacia el casco ahí, impotentes, incapaces de apagar el incendio, hermano. Se cayó, pues eso se dice. Ustedes recuerdan también de ahí un barco grande que se construyó. ¿Qué Eran las barco? Torres Gemelas, hermano Ajá, Justo. Torres Gemelas, muy bien. Ese era Hermano, pues justo, no, y sí, pues no, entonces, sí, hermano. ah, lo que comentaba de las dos torres gemelas que se cayeron en el 11 de septiembre, la hermana G de White profetiza, bien clarito habla ella de Nueva York, de las torres gemelas que se van a caer. Bueno, y muchos no tomaban en cuenta eso, pero cuando realmente se cayó, bueno, y muchos adventistas no sabemos de eso, por si acaso. Así pues, sí. Sería muy bueno, ¿no? Leer, están en los escritos de ahí.
inspirados pues por Dios, ¿no? A la hermana Juana inspira, entonces ella ya profetiza que esas torres iban a caer, ¿no? Eso años anteriores todavía, ¿no? Cuando ni siquiera de repente han levantado esas torres, ya ella ha visto en visiones y explica, y así casi literalmente, hermanos, todo lo que ha pasado, explica, pues. Y también hay un Hermano, barco, justo, hermanos. Sí, hermano. sí, justamente también, ahora que estoy mandando los audios y videos en devociones de Maranata, de la hermana G. de Juárez, ayer comentaba de la caída del oscurecimiento del sol de 1780. Eso también muchos no sabemos, o en el mundo, o en la historia, no informan que en un momento, desde en la mañana, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta el atardecer, el sol se ha oscurecido, literalmente se ha oscurecido, no que una nube o que, no, se ha oscurecido hasta el punto de que no se podía ni caminar, ¿no? Y todos los animalitos se han ido así a sus corrales, a sus nidos, pensando que se está anocheciendo, pero luego empezó a salir el sol. De eso no dan información, pero si usted entra, hermanos, ¿qué se llama? A la internet, ponle nomás 1780, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fecha era? Me he olvidado, creo, pero también de las lluvias de las estrellas fugaces del 13 de noviembre de 1800, bueno, 33. 33, sí, también de eso muy poco nos informan en los colegios, ¿no? Pero Dios ya había profetizado eso, ya había dicho antes de la venida de Jesús, Ah, tenía que oscurecerse el sol y la luna también tenía que ponerse como rojo y las estrellas van a caer, ¿no? Y dando síntomas de que ya estamos en los tiempos finales, ¿no? muy bien. Y otro poquito Ajá. quería acotar con respecto a lo que el hermano Marcelino decía de que eh, en el Concilio del Trento, ahí pues establecieron de que solamente la Iglesia Católica tiene la autoridad de traducir y traducir la Biblia, ¿no? Uno de sus mandatos era eso. Por eso es que como la reforma empezó con Lutero en 1517, entonces apareció pues, la contrarreforma para, para defenderse, ¿no? La Iglesia Católica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tantos se están convirtiendo con Lutero, así se están estudiando la Biblia, entonces ahí es donde que decidieron en qué creer y para contrarrestar ello apareció pues, la Santa Inquisición, ¿no? Fundado por Ignacio de Loyola. Solo eso. Muy bien, gracias, gracias. Hermanos, miren esto lo que está, esto que debemos tener cuidado de autoglorificarnos. O sea, por las cosas que hacemos o logramos de repente un título, o de repente alguna cosa con el trabajo. Debemos dar honra y gloria a Dios y ser siempre humildes. Pero a veces uno sí, inconscientemente se cree ya como si fuera Dios, ¿no? Y ese es un problema. Por ejemplo, han construido un barco grande, ¿cómo se llama ese barco? ¿Y quién va a poder destruir a este barco? Este barco nunca se va a hundirse, decía, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, pues se ha hundido ese barco, ¿no? En su primer viaje creo que se ha hundido. Y así, mucha gente ha dicho muchas cosas, ¿quién Perdón, hermanito, contra se mí? llamaba el Y Titán. entonces, ajá, el Titanic, muy bien, gracias, hermano, el Titanic, ¿no? Y así mucha gente dice, ¿quién me va a poder vencer? Y se mueren, ¿no? Así, gente, así, líderes, artistas, cantantes, políticos, que se han enaltecido y al final, ¿dónde están? Ahora están en el cementerio, son polvo ya, pues, ¿no, hermanos? Entonces, nosotros nunca levantemos la cabeza, hermanos, dependamos de Dios. Entonces, ahí Hermano, este pueblo, ¿no? Entonces, levanta ese monumento, la Torre de Babel, para autoglorificarse, ¿no? Y Dios ha tenido que confundir la lengua para que no prosigan con esa idea loca, ¿no? Sí, hermano. hermano, va a leer una partecita acá de eventos del tiempo final. Página 132 dice lo siguiente. Es posible que pastores y médicos se aparten de la fe como la declara la palabra de Dios y los mensajes de Dios les ha dado a sus siervos. Ejemplo ahora, hermano, lo que dije ayer, el pastor colombiano Natanael Valois se ha retirado, hermano, y no ha aceptado la profecía de 2300 tardes y mañanas, como también
no acepta también los escritos de la hermana Elena G. de Huay, hermano. Esto es lo que se está cumpliéndose también, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, Y es hermano. más, Ya, muy bien. Ya, hermano, solamente de que no es lo que voy a decir, no es para sorprenderse, porque va a suceder peores cosas. La hermana G. de Juárez dice de que la iglesia adventista va a tener que fragmentarse, va a tener que entrar el zarandeo, y muchos pastores se van a ir en contra de los pastores y todos se van a perder. Entonces, hermanos, van a venir peores cosas en las cuales tenemos que estar prevenidos y estar preparados, porque cuando se fragmente, se divida, se destruya la organización, entonces cada cual va a tener que asumir lo que ha aprendido, ¿no? Y hasta dónde espiritualmente se ha preparado. Y bueno, eso no es sorprendente. Cuanto más pastores se retiren o no estén de acuerdo con la hermana G de Juez, todo ello, es cuando estamos más cerca a los últimos días. Y tiene que suceder eso, sí o sí. Amén, amén. muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, entonces, pues son, miren, consecuencias de en este caso, pues no como así, este sistema, ¿no es cierto?, religioso apóstata, se ha generado, así que surge, ¿no?, con estos principios de Babel, de la torre de Babel, de esta gente que unía de autoglorificarse, así como Lucifer también, ¿no?, al verse él que era sabio, inteligente y todo, él pensó que podía ser independiente de Dios y ser también como Dios. No, y entonces él es el que genera todos los problemas y se mete en las cabezas de los hombres para que de igual manera pues no suceda. Bueno, prácticamente el tener esas ideas locas, hermanos, sucede pues la desgracia para el ser humano. Ahora, hermanos, voy a continuar para terminar. Dice así, el relato de Génesis dice así, por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Así que cuando confundió ya no se podían entender, pues pásame el ladrillo. Entonces no entendían, pues qué cosa dirían, otro lenguaje. ¿Y cuántos lenguajes habrá aparecido? Pues no. Y entonces han tenido que esparcirse, pues. Entonces, hermanos, dice acá también, por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí está, hermanos. Se esparcieron, pues, ¿no? No lograron su objetivo, pues Dios se les impidió. Dios está al control de todo, hermano. Dice, tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Miren, hermanos, es tan malvado este sistema, o sea, esta iglesia Roma papal, estamos hablando ahí, que está ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Miren, hermanos, cómo hasta ese punto ha llegado, ¿no? Y actualmente también tienen dentro de su corazón esa misma mentalidad. Si te ven a ti, así, nuestros líderes religiosos de Roma papal, ¿no? De la iglesia romana, entonces arden, pues te dicen estos, o sea, van a querer matarte, pues, ¿no? Ese espíritu hay, ¿no? De querer matarte. Como una hermana que era completamente católica, que ahora es adventista, ella dice, veía pues a los que estudiaban la Biblia como lo peor, que es, pues cómo quería que se mueran, ¿no? O sea, los que están estudiando la Biblia, porque ella creía que estaba en la verdad y que así como también pues Saulo de Tarso también veía así a los cristianos que debían morir, desaparecer los cristianos, los que estudiaban la Biblia. Hermanos, entonces, tan malvado es este sistema que se ilustra como ebrio, estaba ebrio, quería pues la sangre de los santos que mueran, ¿no? Y de los mártires de Jesús también, ¿no? Querían matarlos, quemarlos, y así lo han hecho, hermanos. Imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia, hermanos. Y está en Isaías también algo de esto, hermanos, y ahí dice Isaías 49:20, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes. Miren lo que Dios sentencia, ¿no? Hay gente que está pensando así, y entonces este texto, en su contexto lo leí, hermanos, este capítulo está hablando del pueblo de Dios, que Dios cuida como a la niña de sus ojos a su pueblo, y hay gente que quiere atacar y todo, el enemigo, ¿no? Y a los que dice, a los que te despojaron,
así, haré comer sus propias carnes. Esto es un juicio de Dios ya. Y con su sangre serán embriagados como con vino, ¿no? Entonces, o sea, Dios ya hace su juicio y castiga. Pues eso es lo que va a venir en estos días, no las plagas que van a ser derramadas, ¿no es cierto, hermanos? Estamos cerca de eso. Entonces, todos sabrán que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Claro. ¿Quién va a dudar ya? Pues no, hermanos, que Dios es Dios cuando van a derramarse las plagas, hermanos. Básicamente, hermanos, la Babilonia espiritual representa pues una religión que se basa en las enseñanzas humanas. Y de esto hay que tener cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, que nos estemos guiando por lo que dicen los seres humanos. Hermanos, no nos tenemos que guiar por lo que dicen incluso por lo que yo estoy diciendo, hermanos, no, sino por lo que dice la palabra. Debemos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo, hay una hermana que me envió un comentario de así de la lección de escuela sabática. ¿Qué te parece? Me dice. Entonces, este pastor, no, muy conocido también, y escucho pues no el comentario, pero no usaba ningún texto bíblico. Simplemente estaba opinando lo que le parecía, ¿no? Y eso no tiene ningún valor, pues, hermanos. Tiene sus propias ideas, así. Y hay que tener cuidado nosotros de eso, ¿no? De tener nuestras propias ideas. Tenemos que guiarnos con un escrito está. O sea, la que tiene que prevalecer es la palabra del Señor. Por eso ese es Amén, el hermano. pueblo, la iglesia pura es la que se guía por lo que dice Dios, no por las opiniones, por más que sea un pastor de mucho, de Trayectoria, renombre y todo. No. Sí, sí, hermano. Bueno, trayectoria, decía, ha aumentado la palabra. ya, listo. Entonces, hermanos, dice aquí, entonces, esta Babilonia espiritual, hermanos, este Roma papal, se basa pues en qué? En las enseñanzas humanas, pues hermanos. Los humanos ya ponen sus dogmas, que así vamos a hacer tal cosa y tal cosa, y así ya no bíblico, ya no es bíblico. La Biblia pues ya está obsoleto para ellos. Lo toman así, ¿no? Para enmascararse, no más para decir que son cristianos, pero no se guían pues por lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que se afirma en las ideas humanas. ¿Se afirma en qué? En las ideas humanas, ¿no? Ya creen que los líderes religiosos como el Papa es Dios y lo que dicen ellos ya pues supera a lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Ya, y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone, pues hermanos, al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia pues construida sobre el amor y no la violencia, pues hermanos. Es así, hermanos. Así que, Hermano, hermanos, lo ajá, excluye al soberano, al dueño del cielo y la tierra, lo aparta, lo separa. Pues hermano, eso no es chiste, parece, hermano querido. claro, en este caso, hermanos, miren, ¿cómo? A ver, a nosotros se nos podría ocurrir matar a otros hermanos de otros grupos religiosos. Si hubiera ese deseo de que queremos matar, seríamos pues, hijos de Satanás, del diablo, hermanos, porque ese pensamiento viene del diablo, pues. ¿No? Porque a Jesús, por ejemplo, los mismos fariseos lo querían matar, pues, lo querían matar, ¿no? Entonces, el Señor les encaró, pues a ellos les dijo, ¿no? ¿Qué cosa he hecho mal? ¿Qué obra mala he hecho, no? Porque ustedes quieren, pues, no, matarme, ¿no? No, 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 nosotros no queremos matar por las obras buenas que has hecho. No, 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 no cuestionamos eso. Sino porque tú, dices, ¿no? Eres hombre, pues, pero te estás haciéndote Dios, dicen, ¿no? Entonces, y decía, ¿no? O sea, ese pensamiento, ese deseo de vuestro padre tienen ustedes, ¿no? Nuestro padre es Abraham, dicen, no, dicen, vuestro padre es Satanás, dice, no, así el Señor Jesús les ha dicho. Y entonces, hermanos, pero pues este sistema, esta iglesia romana, católica, todo, ¿no? Ha tenido en su mente de matar, y ha matado, pues, millones y millones de personas. Ese espíritu es, pues, de Satanás, no es, pues, de un cristiano. Cristo, ¿acaso ha venido a matar, a salvar, más bien ha dado su vida,
Si fueran verdaderamente cristianos, darían su vida, ¿no? Por todo. Entonces, hermanos, eso es importante destacar. Bueno, dice, el libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. Ahí está, hermanos. El primero revela pues confianza total en Jesús. Entonces, hermanos, miren, simbolizado por la mujer pura, así, ¿no? Entonces, este primer sistema, que es la iglesia fiel a Dios, revela pues confianza total en Jesús y dependencia de su palabra, ¿no? Total, ¿no? Dependencia de la palabra. Esta es la verdadera iglesia, ¿no? Religión. Ahora, el segundo, ¿no es cierto? Ese sí revela confianza en qué? En la autoridad humana. Confían en sus líderes, en los papas, todo, ¿no? Y dependencia de los maestros religiosos humanos. O sea, dependen de los hombres, pues, ¿no? Entonces, este segundo sistema religioso, ¿no? Romano papal, ¿no? Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. Entonces eso es lo que es la iglesia verdadera, pues, ¿no? Dependemos Amén. de Cristo totalmente, de su gracia, de su regalo, de su amor, de su misericordia, de su sacrificio, de la expiación que ha pagado con su sangre, no para nuestra salvación. Dependemos plenamente de eso. Pero el otro, ¿cuál es su enfoque del otro? El otro es un enfoque humanista, o sea, humano, ¿no? De la fe, un enfoque humanista de la fe que reemplaza, pues, ¿no? La dependencia total de Cristo para la salvación, por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. Ya ahí entra, pues, las penitencias, tantas cosas, ¿no? Que enseñan y que por eso pueden purificarse, pero es falso, pues, ¿no? Es el sistema falso. Bueno. ¿Cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos proteger de esas influencias sutiles, disimuladas que pueden entrar en nuestra iglesia, hermanos? ¿Ah? Como la tendencia que es muy común, ¿no? A depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos ahora protegernos de todo eso? ¿Qué hacer, hermanos? A ver, para terminar, ya, ahora sí vamos a terminar ya, hermanos. Entonces, nos está preguntando finalmente, ¿no? ¿Qué hacer para protegernos? Yo diría, hermanos, Hermano, que ahí está diciendo la lección mismo, depender totalmente de la palabra de Dios, de la Biblia, de la inspiración de Dios, a la ley, al se puede. testimonio, se dice, pues, hermano. Muy bien, entonces, tal vez, hermanos, estando en comunión con Dios, ser celosos. Yo pienso que eso es importante, ¿no? Ser celosos con las cosas, ya que conocemos las cosas, no juzgar, no pelearnos, pero sí ser celosos con un escrito está, ¿no? Con la palabra de Dios, cuidar nuestras iglesias, ¿no? Que a veces eh, se bautiza así a diestra y siniestra, sin haberlos preparados debidamente a las personas, y no conocen pues los principios, y el enemigo rápido se mete en los hermanitos nuevos que no tiene experiencia y a veces se permite que ingrese, pues no, el mundo dentro de la iglesia. A veces hay esas ideas, ¿no? De que, bueno, para conservar a los jóvenes la música roja hay que ponerle, y empiezan a hacer eso, y entonces, y se pierde pues la iglesia, ¿no? O sea, se convierte en Babilonia, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hermanos, habría que tener cuidado. Por eso nos está diciéndonos aquí cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia. Cuidar, ¿no es cierto? Que todo lo que se practique dentro de la iglesia esté conforme a lo que está escrito. Pero no juzguemos tampoco, hermanos, no nos volvamos jueces, sino que hay que tener cuidado. Con mucho amor, pues que se practique las cosas que están escritas. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos. Y voy a pedir, a ver, a nuestra... Hermano Celso, por favor, despídenos con la oración. Ya, hermano querido, vamos a arrodillarnos entonces, cada cual en su casa. Vamos a orar. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, por favor, Señor, ayúdanos a entender, comprender, basados, depender, someternos de tu palabra, Señor, para conocer el misterio babilónico, Señor, que invade a todo el mundo. Por favor, Señor, aún, como dice escrito,
de la hermana, hasta los médicos y los pastores que se creen también pueden ser apartados, engañados por este mundo babilónico. Por favor, ayúdenos a someternos totalmente de tu palabra, de los escritos de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a depender, Señor, en este mundo, Señor, totalmente de ti. Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayúdenos cada día, cada paso, cada pensamiento sea tuyo concentrado en tu palabra, como dice Señor también 12:8 de San Lucas, esta mañana leí, y dice que debemos confesar tu nombre al mundo entero para que el mundo te conozca a ti como el único Salvador del mundo. Gracias, Señor, ayúdanos en este día a depender totalmente de ti. Rogamos en nombre sagrado, Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amén, 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 hermanos. Y hasta mañana, hermanos. Que Dios Karin les Kama, bendiga.